La han llamado de muchas maneras, la gemela del Bismarck, la reina solitaria del norte, pero quizá el apodo más acertado y más extraño se lo dio un escocés, Sir Ludovic Henry Coverley Kennedy, periodista, locutor de radio, humanista, escritor. De ella dijo que vivió una vida de inválida y murió lisiada. No estamos hablando de una mujer, estamos hablando de un barco, un gran barco. Estamos hablando del Tirpitz, el barco más grande jamás construido por la marina nazi, el gemelo del Bismarck, incluso un poco más grande que su hermana. Un barco destinado a desarrollar un concepto, el de la flota en potencia, que profundizaremos hoy junto con su increíble historia. Un barco que se volvió leyenda en Noruega y cuyo nombre aún hoy parece resonar en los fiordos. Sobre todo cuando en ciertas mañanas las nieblas envuelven tanto el fiordo como el agua. Y parece que se puede ver ahí en medio la silueta de este barco titánico. Dices Tirpitz y piensas en él, en el gran almirante Alfredo von Tirpitz, ministro de la Marina. Bajo el Kaiser Guillermo en el Segundo Reich, el padre de la Kaiserliche Kriegsmarine, el padre de la flota de submarinos, de la flota de alta mar. Y también podríamos considerarlo uno de los padres, lamentablemente, de esa carrera armamentista que fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Pero dices Tirpitz y piensas también o sobre todo en ese enorme buque de guerra, un acorazado, uno de los acorazados más grandes jamás construidos por el hombre, una nave titánica, enorme, teóricamente gemela de aquel Bismarck del que ya hemos hablado. Es uno de nuestros videos más apreciados, lo encuentras en el canal. Pero en realidad es ligeramente diferente, más grande, más pesada, más protegida. Un barco destinado a navegar poco, a combatir aún menos, pero a convertirse en una amenaza. Por su sola existencia, por su sola presencia dentro de un fiordo, durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puede un solo barco poner en crisis a todo un almirantazgo? Es el principio del Fleeting Being, es decir, la flota en potencia. Esa es la traducción del inglés. Un principio que se enunció a partir de los años 20 del siglo pasado, cuando se empezó a comprender el hecho de que los acorazados que habían sido el centro de las grandes fuerzas, de las flotas durante la Gran Guerra, piensen en la batalla de Jutlandia, pero no solo eso, podían representar un riesgo para los países enemigos, incluso simplemente quedándose en el puerto. ¿Por qué motivo? Porque desde ese puerto siempre podrían zarpar en busca de nuevos objetivos para atacar con su artillería. El concepto de la flota en ser domina durante mucho tiempo las estrategias navales de todo el mundo, y para subvertir el principio de la flota en ser es necesario cada vez estudiar nuevas innovaciones. La que realizaron los ingleses fue perfeccionada por los japoneses, es decir, el ataque con portaaviones a una base aeronaval. Pensemos en Tarento, noviembre de 1940, o en Pearl Harbor, diciembre de 1941, otros temas que ya hemos tratado en nuestro canal. O bien, ataques simplemente con bombarderos tácticos y estratégicos de largo alcance o ataques submarinos con submarinos, mini submarinos o medios de asalto. Lo vimos también en el video dedicado a la hazaña de Alejandría de Egipto, de diciembre de 1941. Ese también lo pueden encontrar en el canal. El Tirpitz fue un poco de todo esto. Una amenaza, aunque hizo relativamente poco en cuanto a misiones en el mar y sobre todo misiones de combate. Fue una grandísima amenaza, un verdadero terror de los mares. Los almirantazgos aliados le tenían miedo y tenían razón. Ya habían visto en acción a su teórica gemela, la Bismarck, capaz con pocos cañonazos de hundir al poderoso Hood, el imponente Hood, el barco símbolo de la Royal Navy, y de dañar gravemente a un acorazado moderno como el Prince of Wales. La Tirpitz, que teóricamente era su gemela, en realidad era ligeramente diferente, un poco más grande, un poco más pesada, mejor protegida. Podía hacer lo mismo, quizás incluso peor. Para darles una idea del tamaño, la Tirpitz tenía un desplazamiento estándar de casi 43,000 toneladas a plena carga. Alcanzaba las 52,600 toneladas, un monstruo enorme. 241.60 metros de longitud en la línea de flotación, 251 en total, contando también la parte sumergida. Un ancho de 36 metros, una potencia de las calderas de 163 caballos, alimentada por una turbina de vapor, con 3 hélices como su gemela. Velocidad máxima de 30 nudos, alrededor de 56 kilómetros por hora y un armamento muy potente. 4 torres Antón Bruno César Dora ABCD, según el esquema clásico alemán.
armadas con cañones de 380 milímetros, armas muy potentes, de gran alcance, además del armamento secundario. Cañones de 150 milímetros, los cañones antiaéreos o de doble propósito, de 105 milímetros. Y con el paso de los años, más mejoras, con otros cañones antiaéreos, ametralladoras, incluso 8 tubos lanzatorpedos, 2 instalaciones cuádruples. Un barco que por sí solo podía superar en términos de robustez, de potencia y sobre todo de modernidad a buena parte de las flotas aliadas. Piensen solo en esto, que los acorazados de la clase Bismarck, el Bismarck y el Tirpitz, habían sido diseñados por la Kriegsmarine para contrarrestar otras armas poderosísimas, los acorazados franceses de la clase Richelieu. Una de estas, el Jean Bart, ya la hemos mencionado en un video este año. Si los Richelieu representaban el estado del arte en cuanto a potencia. A mediados de los años 30, cuando fueron puestos en grada, los Bismarck, primero el Bismarck y luego el Tirpitz, diseñados en respuesta a partir de 1936, resultaban aún más poderosos. Pero el Tirpitz vio poco el mar abierto. ¿Por qué motivo? Precisamente debido al hundimiento de su gemela, el Bismarck. Adolf Hitler en persona había participado en las botaduras de ambos acorazados, que debían ser las Bismarck, las naves insignia de una Kriegsmarine menos numerosa que su predecesora, la Hochsee-Flotte, y también, obviamente, que la Royal Navy británica, pero de mayor calidad. Este era el principio, la filosofía detrás de la nueva Kriegsmarine. Y el mismo Hitler, impactado por la pérdida del Bismarck, había impedido varias salidas al mar abierto del Tirpitz. Había impedido, por ejemplo, que el Tirpitz participara como cobertura efectiva. Solo autorizó su uso como señuelo, es decir, como distracción en el Channel Dash, la carrera por el canal del Scharnhorst y del Gneisenau, de regreso de Brest hacia Alemania. El Tirpitz era demasiado valioso para arriesgarlo en algo así. Si observamos bien, las pocas operaciones navales del Tirpitz se habían reducido al principio, en noviembre de 1941, con el despliegue en Noruega. Y antes aún, en la decisión en septiembre de ese mismo año de incluirlo en una renacida flota del Báltico, que de todos modos, en la práctica, nunca había salido al mar. Una flota que debía contrarrestar posibles salidas de la flota soviética en las primeras fases de la Operación Barbarroja, pero que, en la práctica, no había hecho absolutamente nada. En ese periodo, la Tirpitz solo se había entrenado, junto con su tripulación, utilizando el viejo acorazado Essen, convertida en un buque objetivo radiocontrolado, como en un tiro al blanco, simplemente para probar sus propias artillerías de a bordo. Desde noviembre de 1941, el gran almirante Erich Raeder, jefe absoluto de la Kriegsmarine, había propuesto y conseguido desplegar la Tirpitz en Noruega, con un doble propósito. Uno era el de flota en potencia, es decir, distraer a buena parte de la Royal Navy británica con la amenaza, con la posibilidad de que desde el fiordo donde había sido enviada, la Tirpitz pudiera salir al mar, a la caza de convoyes dirigidos hacia el Ártico, hacia la Unión Soviética, los convoyes cargados de armamento y de víveres, necesarios para sostener el esfuerzo bélico soviético contra los nazis. Por otro lado, la Tirpitz tenía exactamente ese papel, el de salir de vez en cuando, de ir a cazar convoyes. Lástima que en sus raras salidas que además costaban mucho en términos de combustible para una nación como Alemania, que mes tras mes veía disminuir sus reservas de combustóleo. Decíamos, lástima que en esas misiones la Tirpitz nunca logró realmente enfrentarse al enemigo. ¿Por qué motivo? Porque en 1941 los aliados ya habían desarrollado en Bletchley Park el sistema para descifrar las máquinas Enigma, las máquinas criptográficas utilizadas por los alemanes para enviar los despachos oficiales. Los ingleses sabían de los movimientos de la Tirpitz, aunque no siempre a tiempo. Por ejemplo, el almirante John Tovey, el comandante en jefe de la flota británica, no siempre fue informado a tiempo sobre las actividades de la Tirpitz. Por ejemplo, sucedió que en los primeros traslados Tovey se enteró del posicionamiento del acorazado en Trondheim solo 3 días después de que el barco había llegado a Noruega. Por otro lado, el espionaje británico y el equipo de Bletchley Park requerían actualizaciones constantes. Pero también hay que decir que en las salidas de la Tirpitz hacia mar abierto, hacia objetivos, los aliados la mayoría de las veces estaban informados y sabían cómo evitar los cañones de largo alcance de la Tirpitz.
Por ejemplo, para algunos convoyes, el convoy PQ-8 a finales de enero de 1942 u otros convoyes, el convoy PQ-12, cada vez que la Tirpitz intentaba salir al mar, siempre escoltada por destructores o por torpederos, a veces incluso por cruceros pesados o por el acorazado de bolsillo Admiral von Kell. Cada vez se decía que los británicos leían los planes de batalla y lograban liberar al convoy, enviando luego a su escolta a cazar a su vez a la Tirpitz y a su escuadra. Por este motivo, la Tirpitz nunca logró atacar ni siquiera a un convoy. Es más, en más de una ocasión, de cazadora se convirtió en presa. El 9 de marzo de 1942, por ejemplo, durante una infructuosa caza de un convoy, el almirante Otto Ciliax, comandante del escuadrón alemán, tuvo que ordenar varios cambios de rumbo para evitar que los aviones torpederos Fairey Albacore, lanzados desde el portaaviones Victorious, impactaran con los torpedos su gran nave. Desde ese momento en adelante, la Tirpitz se convertiría en un objetivo de bombarderos Halifax, bombarderos pesados enviados especialmente por la Royal Air Force para atacar el barco en el puerto y evitar que saliera al mar. La Tirpitz se había convertido en la reina solitaria del norte, así la llamaban los noruegos que la veían anclada en los fiordos. Noruegos que muy a menudo, a través de su propio movimiento de resistencia, informaban a los aliados sobre los movimientos tanto de la Tirpitz como de sus diferentes escoltas. Pero hablando de suministros, los otros suministros, los de combustible, seguían disminuyendo, hasta el punto de que varias veces la Tirpitz prefirió quedarse en el puerto, enviando a cazar convoyes a barcos menos sedientos de combustible. Después del enésimo fracaso en la caza de un convoy, el del convoy PQ-17, la Tirpitz fue trasladada a Bøkenfjord, cerca de Narvik, una gran base naval mucho más al norte, siempre en Noruega. A partir de ese momento, la Tirpitz saldría solo una vez para un ataque a Spitsbergen, en las islas Svalbard. Es el 31 de diciembre de 1942. Mientras en Stalingrado se está muriendo casa por casa, y también de frío, aún más al norte donde hace todavía más frío. La Tirpitz, junto con el Scharnhorst, ataca las Svalbard, que han sido transformadas por los aliados en una gran estación meteorológica para el control tanto del clima como de las rutas árticas. El combate no dura mucho, hay que decirlo. La Tirpitz dispara 52 proyectiles de su batería principal y otros 82 de los cañones secundarios. En apenas 2 horas, la Tirpitz y el Scharnhorst logran la rendición de la guarnición, una guarnición mixta inglesa y noruega que custodia las Svalbard. El desembarco de una fuerza de asalto anfibia hace el resto, destruye las últimas instalaciones costeras y captura a 74 prisioneros. A media mañana, los 2 barcos alemanes ya están de regreso hacia Narvik. Es la última salida, la última incursión de la Tirpitz. También es la última vez que la Tirpitz dispara con sus propios cañones. Desde ese momento en adelante, la Tirpitz permanece en el puerto inmóvil, casi como si fuera una batería flotante. La tripulación se mantiene en ejercicio físico, pero se limita al mantenimiento. No hay órdenes de salida porque algo está cambiando. Lo que realmente cambia es el hundimiento del Scharnhorst, el 26 de diciembre de 1943 durante la llamada Batalla de la Isla de los Osos. El hundimiento de un gran barco, el segundo después del Bismarck, lleva a Hitler a prestar total atención a las teorías del gran almirante Karl Dönitz, a quien también ya hemos conocido. Para el gran almirante Karl Dönitz, los barcos de superficie son inútiles para el esfuerzo bélico alemán. A lo mucho pueden usarse como posiciones defensivas flotantes, pero es inútil desperdiciar combustible valioso en barcos que, como muestran los datos desde hace años, ya no logran resultados prácticos. No logran hundir los convoyes, mucho menos van a hundir barcos de guerra. Quedaron atrás los días en que Scharnhorst y Gneisenau sorprendieron a la flota inglesa justo afuera de Narvik y Trondheim, hundiendo el portaaviones Glorious a cañonazos. Por esta razón, Hitler le da la razón a Dönitz, y desde ese momento el Tirpitz permanece inmóvil, quieto y firme ahí, esperando lo inevitable. Las varias operaciones, la operación Sears, la primera operación de ataque inglesa en el puerto, una operación llevada a cabo con los nuevos submarinos enanos. La clase X, pequeños submarinos construidos por la Royal Navy, inspirados en modelos italianos, para penetrar en los puertos y atacar. Los X son remolcados por grandes submarinos hasta su destino.
Se deslizan bajo las redes antitorpedo que protegen los puertos y sueltan potentes minas de 2 toneladas en el fondo del puerto, debajo del objetivo, esperando luego hacerlo volar por los aires. La operación Sears logra dañar gravemente al Tirpitz. La primera mina soltada explota frente a la torreta César, la tercera, la que está elevada en la popa. La segunda detona a unos 45 a 55 metros de la proa de babor. Se rompen algunos tanques, el blindaje en algunos puntos se abre. También se forma una gran hendidura en el fondo del barco. Algunos mamparos de doble fondo se doblan. Entran más de 1.400 toneladas de agua en el barco. El Tirpitz todavía está a flote, pero con dificultad. Se envía el barco Neumark para intentar realizar las reparaciones más útiles. Reparaciones que duran hasta el 2 de abril de 1944. Suficiente para evitar que la Tirpitz siquiera pueda pensar en salir al mar durante el periodo invernal. Pero los aliados no se conforman con haber dañado gravemente el acorazado. Entonces, otras operaciones ofensivas. La operación Tungsteno, con el lanzamiento de aviones desde los portaaviones principales, el Victorious y el Furious, pero también desde los de escolta. El Emperor, el Fencer, el Parcher, el Searcher. Luego la operación Planet, la operación Brown, la operación Tiger Claw, la Mascot, la Goodwood. Todas operaciones de bombardeo, siempre desde los portaaviones, siempre para intentar hundir de una vez por todas ese bendito acorazado. Todas operaciones que o causan daños mínimos o no causan ninguno, al punto que la Tirpitz logra, una y otra vez, derribar los aviones atacantes con sus propios artilleros. Pero con el paso del tiempo, los ataques británicos se vuelven cada vez más insistentes, cada vez más fuertes, cada vez más pesados. El 15 de septiembre de 1944 ocurre la Operación Paralan y es una cooperación anglo-soviética. Los británicos han pedido hospitalidad en Rusia en la base aérea avanzada de Yagodnik, donde hay nada menos que 23 bombarderos pesados Lancaster, muchos de ellos con bombas Tallboy a bordo, diseñadas especialmente para destruir grandes objetivos. En esa ocasión, solo una Tallboy logra golpear al Tirpitz, penetra en la proa del barco, sale por la quilla y explota en el fondo del fiordo. La proa se inunda con aproximadamente 1.000 toneladas de agua. El barco se ve obligado a encallarse hacia adelante, ya inadecuado para la navegación con la proa destrozada y deformada. Por esta razón, después de realizar algunas reparaciones, se intenta mover el barco más al norte, a Tromsø, pensando así en limitar su radio de acción. Los alemanes no saben que los bombarderos ingleses no salieron de Escocia, sino que partieron de la Unión Soviética. El viaje hacia Tromsø es el definitivo para la Tirpitz. Desde ahí nunca regresará. Un nuevo intento, el 29 de octubre de la RAF, prevé el bombardeo por parte de 32 Lancaster, que atacan el barco nuevamente con los Tallboy. Es la operación Obviet, pero debido al mal tiempo. No se registran daños graves salvo el daño al timón del eje izquierdo del Tirpitz, que sigue ahí, sigue a flote. Y entonces llegamos al 12 de noviembre de 1944. Es el último ataque, la operación Catequesma. Como ya ha sucedido antes, el Tirpitz reacciona de manera furiosa al ataque de los Lancaster. Esta vez también utiliza sus poderosos cañones de 380 milímetros con granadas de fragmentación, de metralla, como fuego de barrera. Cuando los bombarderos se acercan al acorazado, y son 32, lanzan 29 bombas Tallboy sobre el barco. De esas, 29-2 son impactos directos. Otras bombas caen dentro de la barrera antitorpedos, pero no hacen gran cosa. Más que nada, dañan el fondo marino. Pero las 2 bombas que dan en el blanco son las que decretan la muerte del Tirpitz. La primera penetra la cubierta del barco entre las torretas Anton y Bruno. Estamos en la proa, entre la torreta Anton, que es la primera, y la Bruno, la sobrelevada, que está encima de ella. Pero esta no explota, simplemente atraviesa los puntos blindados. La segunda bomba, en cambio, impacta en el centro del barco, entre la catapulta de los aviones y la chimenea. Esta sí causa un verdadero desastre. Se abre un agujero enorme, un cráter, en el costado y en el fondo del barco. Toda la sección del blindaje del cinturón, justo en el punto donde fue impactado el barco, colapsa, queda destruida. Hay una tercera bomba que roza el lado izquierdo de la torreta César. Pero lo que nos interesa es lo que hizo la segunda bomba. El impacto en el centro del barco causa una inundación significativa. El barco empieza a inclinarse cada vez más, a inclinarse hacia babor. La primera inclinación, entre 15 y 20 grados, ya es bastante. Pero aún peor, sucede en los siguientes 10 minutos. La inclinación aumenta hasta 40 grados. Es en ese momento cuando el capitán del barco da la orden de abandonar.
Evacuación, todos fuera. Pasan unos minutos y la inclinación ya está en 60 grados. En ese momento, la Tirpitz parece casi dar un sobresalto. Parece casi lograr estabilizarse, dejar de moverse, pero es una completa ilusión. Pasan 8 minutos. Hay una enorme explosión. Arroja al mar la torreta César. La explosión es tan potente que los fragmentos de la torre, al caer al mar después de haber subido 25 metros en el aire, golpean algunas balsas y a algunos marineros que estaban nadando hacia la orilla y los aplasta. Esa última explosión es el final del Tirpitz, que rápidamente se voltea y va a clavar su superestructura en el fondo marino. Dentro del casco quedan atrapados 82 y son rescatados cortando el fondo del barco, que mientras tanto muestra las hélices y otras estructuras. Pero el saldo de víctimas es aterrador. Entre los muertos a bordo, los ahogados y los desaparecidos, son 950 los muertos del Tirpitz, de una tripulación de aproximadamente 1,200 hombres. Así termina el Tirpitz, con su casco al aire, las superestructuras bajo el agua. Pero en realidad, esta historia no ha terminado. Esta historia también incluye un juicio, no al comandante del Tirpitz que hizo todo lo posible, sino al mayor Heinrich Erler, oficial de la Luftwaffe, comandante del tercer escuadrón del 5º grupo de cazas, el escuadrón encargado de defender al Tirpitz desde el cielo. Erler es acusado por una corte marcial de no haber hecho lo posible para perseguir a los bombarderos, para evitar que los Lancaster hundieran al Tirpitz. En Oslo, la corte marcial solicita la pena de muerte para Erler, pero él logra evitarla, siendo inicialmente condenado a 3 años de prisión. Pero luego, dada la situación de guerra y la necesidad de hombres, incluso en los mandos de los cazas, es liberado después de apenas un mes, degradado y reasignado como simple piloto a un escuadrón de cazas Schwalbe, en Alemania. Según todos los historiadores, no era posible para la Tirpitz seguir sobreviviendo sola. Aunque hubiera habido una mejor comunicación a nivel defensivo con la Luftwaffe, estaba aislada. Era la reina solitaria del norte. Era una nave magnífica, enorme, elegante, potente, pero sola. Quizás por eso Kennedy escribió en su informe que la nave vivió una vida de inválida y murió lisiada. Como una inválida, era imposible moverla, en parte porque era demasiado arriesgado, en parte porque consumía demasiado combustible, y fue golpeada varias veces por los bombarderos. Había sido deformada hasta el golpe final, de esa mañana de noviembre de 1944. El golpe fatal que deformaría para siempre su casco. Ese casco se quedaría en Tromsø hasta 1957. Pasarían nada menos que 9 años para desmantelar en el lugar las más de 50,000 toneladas de hierro del Tirpitz. La empresa titánica sería realizada por una empresa conjunta, como la llamaríamos hoy, una unión entre empresas alemanas occidentales y noruegas. Ese trabajo era necesario para liberar el puerto de un voluminoso pecio, también peligroso, y para recuperar hierro valioso para reciclar. ¿Pero qué queda hoy del Tirpitz? Queda la memoria de uno de los barcos de guerra más grandes jamás construidos, que sin embargo vio poco el mar. Un barco diseñado para enfrentarse en batalla a los acorazados británicos, pero que nunca se enfrentó a su enemigo natural. Un barco que fue una amenaza en el mar para los enemigos de la Alemania nazi y que fue tan temido que desató contra él. No una cacería como la que hubo para su hermana Bismarck, sino simplemente un bombardeo continuo, esperando que eso fuera suficiente para que no volviera a hacerse a la mar. Es una historia también triste la de la Tirpitz, la reina solitaria del norte, la gran dama de acero que vivió y murió entre los fiordos noruegos. Y entonces tal vez se pueda entender por qué aún hoy los ancianos noruegos, observando las brumas de la niebla en los fiordos, a veces creen ver la silueta de la Tirpitz, porque incluso para ellos fue una amenaza. Fue el símbolo del yugo nazi que los oprimía. Fue el objetivo para ellos y para sus aliados ingleses, para liberarse de ese yugo, de ese dominio. También fue un compañero en el mar para los pescadores que regresaban por las mañanas después de noches enteras en alta mar. Veían a ese monstruo de acero, peligroso, amenazante y sin embargo silencioso, quieto, ahí, en el fiordo, con un aspecto majestuoso pero herido, como si fuera un nuevo rey rerto, sin un brazo, cojo, medio ciego, destinado por su dueño a quedarse en ese entorno tan hostil, en ese ambiente tan ajeno, entre los hielos, esperando un final inevitable que se manifestaría, como era de esperarse desde el cielo.